Hola, les habla David Garay, soy abogado del estudio jurídico CISPA, me dedico principalmente a derecho laboral y hoy les vengo a hablar sobre el fuero laboral. Para entender la institución del fuero, creo que es importante distinguir distintas cuestiones. En primer lugar, definir qué entendemos por fuero. En segundo lugar, cómo es el procedimiento de desafuero propiamente tal, cómo se lleva a cabo ese procedimiento y luego las consecuencias que se siguen de su mala aplicabilidad, ¿ya? Lo primero entonces que hay que tener en cuenta es que el fuero es una especie de protección que otorga el derecho al trabajo a ciertas personas que por tener ciertas características, ¿cierto? Se busca protegerlos de ciertos despidos que se consideran o se pueden considerar arbitrarios, entre las cuales encontramos, por ejemplo, a un director sindical o a un delegado de sindicato, ¿cierto? A un funcionario importante del comité paritario de orden, higiene y seguridad, y principalmente, y el motivo por el cual nos llegan estas consultas, es por el fuero por maternidad, ¿ya? El derecho laboral protege en este caso a las madres con el fuero, esta protección frente a despidos de carácter arbitrario, ¿ya? Cuando están en condición, ¿cierto?, de embarazada, básicamente que están con embarazo, ¿ya? Por lo tanto, el empleador no puede, en principio, ponerle término al contrato de trabajo si es que se encuentran bajo las condicionantes de ese fuero, propiamente tal. Ahora, si tú eres empleador y quieres poner término al contrato de trabajo de un trabajador que está sujeto a fuero, eso no puede simplemente llegar y darse, salvo ciertas hipótesis específicas, pero en general no se puede dar. Ya, tú tienes que solicitar el desafuero a un tribunal siempre y cuando el contrato de trabajo suscrito sea, en cuanto a su término, tenga que ver con el vencimiento del plazo o bien alguna causal disciplinaria ya del artículo 160. Pero, por ejemplo, no se puede despedir a un trabajador por necesidad de la empresa estando con fuero. Y si es que no se hace este procedimiento de desafuero, el despido es sí o sí injustificado. Ya eso es importante saberlo para prepararse tanto como empleador como trabajador. ¿Ya? Dentro de ese proceso, tú no le puedes pedir al tribunal de que aparte al trabajador, ¿cierto?, cese sus funciones como una medida prejudicial, como una medida de carácter excepcional, ya se tiene que fundamentar de por qué quiero, ¿cierto?, dejar de lado en el ejercicio de sus funciones al trabajador mientras dure el procedimiento, ¿ya? Y en caso de otorgarse, entonces, mientras dure el procedimiento, el empleador puede separar, ¿cierto?, del trabajo propiamente tal al trabajador con fuero, hasta el término de la decisión del tribunal. Ahora, ¿qué pasa si tú eres trabajador, estás sujeto a esta protección que es el fuero y te despiden ya sin hacer la solicitud de desafuero? Bueno, en ese caso corresponde que tú demandes por despido injustificado. En ese caso, la sanción que establece el legislador para un caso de despido de un trabajador con fuero es de que se estima que ese despido es nulo y por lo tanto se debe pagar una remuneración por cada mes que ocurrió desde la desvinculación hasta que se declare que el despido es injustificado, ¿ya? O sea, es básicamente cuánto duró la separación del trabajador. Esa es la sanción, una remuneración por cada mes que duró la separación del trabajador, o se debe pagar en general todo lo que duró la separación del trabajador junto con reincorporarlo. Eso es lo que corresponde. De todas maneras, está entendido por nuestra jurisprudencia, y eso es importante también saberlo, que al trabajador no se le puede obligar a reintegrarse y por lo tanto en ese sentido lo que se demanda en esos casos es una especie de lucro cesante. Con eso quiero decir que se demanda desde el despido hasta el término de ese fuero. De esa manera el trabajador no se ve obligado a reintegrarse, pero sí puede cobrar la remuneración a lo menos hasta el mes que le corresponde el término de fuero legal. Y eso es en líneas generales entonces el fuero, sus condiciones, ¿cierto?, su procedimiento, las consecuencias de su mala aplicabilidad, etc. Y por último, si eres empleador y solicitas el desafuero, considerar también que no yo por interponer una solicitud de desafuero en base a una causal necesariamente me van a dar ese desafuero. Ya esto no es automático, yo tengo que fundamentar además el desafuero. El tribunal puede, si así lo estima, revisar el desafuero si está ajustado a derecho. Por lo tanto no significa que netamente, digamos, me saque el fuero de encima frente a esta solicitud, ¿ya? De esa manera también se protege de que sea una herramienta bien utilizada el desafuero y no un arma, ¿cierto?, de arbitrariedad para esconder un despido en el fondo. Bueno, entonces, si eres trabajador, ya estás sujeto a fuero y te despidieron, te recomiendo que te acerques a nuestras oficinas ubicadas en la Torre 2425 y nosotros te podemos asesorar con mayor profundidad al respecto. Lo mismo si eres empleador, acércate también a nuestras oficinas en el caso en que quieras, por ejemplo, solicitar el desafuero de un trabajador porque entiendes que o bien incurrió en una causa disciplinaria o se vence el plazo. ¿Ya? De todas maneras te podemos asistir con eso.